Estoy todavía por ahí, ¿verdad? Bueno, siguen viendo, ¿verdad? Me sale Sí, el PowerPoint. Bueno, se ve todo bien. entonces hoy vamos a hablar, si nos da el tiempo, de dos temas, ¿verdad? Bastante grandes, la hematología. Primero vamos a hablar un poquito sobre procesos neoproliferativos. En realidad, la hematología habla mucho sobre lo que son las enfermedades oncológicas, ¿sí? Las enfermedades benignas, que parecen benignas, no son tan benignas, y las malignas son peores. Así que no hay enfermedades muy bonitas en la hematología que digamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un caso, un paciente de sexo masculino de 67 años que acude a la consulta de urgencias por un cuadro de 18 horas de evolución de debilidad en el hemiscuerpo derecho. Este cuadro se presenta de inicio súbito, que le dificulta la ambulación, y refiere que además que hace 6 meses presenta mareos inespecíficos, intermitentes, cefalea frecuente, que se parcialmente con analgésicos, atribuyendo dichos síntomas a picos de presión alta, ¿verdad? Picos hipertensivos. El paciente es hipertenso, se trata con losartán 50 miligramos días y tiene un antecedente de una colecistectomía por CBL, videolaparoscopía, hace 10 años sin complicaciones. Entre sus antecedentes patológicos familiares, tiene padres vivos, hipertensos, ya deben ser muy, muy mayores. Es un hermano vivo también, 2 hijos vivos y aparentemente sanos. Entonces, es un método para tratar de ejemplificar un poco y que vayan adentrándose a la idea de los temas de examen, ¿verdad? Que son más bien en base a casos clínicos, ¿verdad? ¿Cómo ustedes están rindiendo de forma virtual o ya se van a las aulas para rendir? El Los último últimos... parcial ay, Palermo. Nada, El último parcial de horas rendimos en presencial, pero los anteriores sí estábamos rindiendo virtual. Ya. Yo creo que el doctor Derlich es más luego de lo presencial, ¿verdad? Que le gusta más la parte de verle a los alumnos y orientarles un poco de paso también, ¿verdad? Cosa que se dificulta un poquito con las virtuales, por lo menos en los exámenes, ¿verdad? Bueno, entonces continuando con este caso, este paciente tenía una presión de 150/80, frecuencia cardíaca 77, respiratoria de 20, una saturación de 96%, aire ambiente. Y en el sistema nervioso, ¿verdad? Que era lo principal, la principal afectación, tenía, o sea que estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, pupilas simétricas, reactivas, tenía una hemiparesia brachiocrural derecha. Bueno, después al examen físico cardiovascular no tenía nada anormal, ¿verdad? Inclusive acá lo importante también que tenía latidos rítmicos, ¿verdad? Y que eran sincrónicos con el área central de la parte periférica. Bueno, su laboratorio llamaba la atención porque tenía una hemoglobina de 20 con hematocrito de 65%, un volumen corpuscular medio de 92, una hemoglobina corpuscular media de 34, 13.000 de glóbulos blancos, una distribución de neutrófilos, linfocitos 70-22%, eosinófilos 4 y monocitos 4%, y plaquetas 505.000. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿cuánto es el hematocrito normal de un hombre? ¿Hasta cuánto? Hemoglobina y hematocrito normales. El hematocrito no podía ser más o menos de 38 hasta 50.
hasta 48%, ¿sí? 48,5 inclusive podemos decir en los varones, ¿sí? Y la hemoglobina hasta 16,5, ¿sí? Entonces acá llama la atención que está un poquito elevado. ¿Y plaquetas hasta cuánto es lo normal? Hasta 300.000, por ahí, doctor. De 150.000 a 450.000, ¿sí? Un poquito más entonces. Leucocitos, para hacerles recordar nomás, pero la mayoría sabe, es hasta 11.000 su valor normal, de 4.000 a 11.000, ¿sí? Entonces, acá escapa un poco de ese rango, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquitito acá. Ese paciente se realizó una tomografía y pueden ver, ¿verdad?, que presenta, ¿qué se ve acá? Ustedes me pueden decir. Principalmente en la imagen B. Parece una ACV, o sea, se ve un área de distinto color. ¿Cómo se le dice a eso? Una Eh, hipodensidad, ¿verdad? sí. Cuando hablamos de tomografía, hablamos de densidades, ¿verdad? Entonces, acá se ve un área de hipodensidad, ¿verdad?, en la región temporal derecha, ¿verdad? Izquierda, perdón. Entonces, que tiene esa distinta coloración, como decís, pero se le llama hipodensidad. Bueno, entonces, así como ustedes dicen, el diagnóstico es de un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Isquémico, en este caso, por la disminución de la densidad. Si fuese hemorrágico, entonces iba a tener un aumento de densidad y se iba a ver más blanco, ¿verdad? Más oscuro. Entonces, en este caso, el diagnóstico es un ACV isquémico. Y el que muestra acá en la imagen A es un signo muy precoz de los accidentes cerebrovasculares en donde se ve una hiperdensidad localizada, ¿sí? Es lo que se le llama, generalmente, es el coagulito mismo que se está viendo. ¿Habrá algo de la cuerda, doctora? O algo así. La verdad que se le llama, olvidé cómo se llamaba. Signo de la arteria temporal, algo así, porque es una hiperdensidad, es como si fuera ver el coágulo dentro del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y es un signo precoz, ven como entonces en esta imagen A, ¿verdad? Se ve ya como el coagulito que se formó en la arteria, y después, aparentemente unas horas después, ya se ve también que se formó la hipodensidad. Bueno, entonces este diagnóstico aparentemente hasta ahí es una ACV. Ustedes se quedan tranquilos con el diagnóstico de ACV, bueno, vamos a tratarle como un cerebro agudo y después le mando a la casa. ¿Se van a quedar tranquilos con eso? Supónganse que este es el paciente de ustedes y ustedes le tienen que dar de alta. Le van a dar de La alta verdad que con su tratamiento, ¿verdad? Tratamiento para su ACV. ¿Qué más? creo que hay que investigar la causa que llevó a que tenga un accidente cerebrovascular. Exactamente. Y ahí viene la relación con la parte hematológica, ¿verdad? ¿Cuál sería la sospecha de su diagnóstico hematológico? Acá le pongo algunas opciones, ¿verdad? Una leucemia mieloide crónica,
paciente tiene una poliglobulia, una policitemia vera, una trombocitosis esencial, o tiene sospecha de neoplasia mieloproliferativa crónica. Recuerden que esto ya hablamos el año pasado, ¿verdad? En las clases que eran de patología médica, ¿verdad? Que en las clases grabadas, ¿verdad? Pero también se describía esto, ¿verdad? La Una poliglobulia, poliglobulia sí. puede ser, doctora. Poliglobulia también, ¿verdad? Entonces, este paciente tenía tanto aumento de hemoglobina, que es lo que se le denomina poliglobulia, pero también llamaba la atención el aumento de glóbulos blancos y de plaquetas, ¿sí? Que no estaban en sus valores normales. Entonces, acá, antes de arriesgarnos a dar un diagnóstico en sí, en estos primeros cuatro opciones, entonces podemos decir que hay una sospecha de una neoplasia mieloproliferativa crónica, ¿sí? Entonces sería la opción E. ¿Por qué? Porque tiene aumento de las 3 series. Entonces hay más probabilidad de que sea un proceso mieloproliferativo. Y acuérdense que estos procesos mieloproliferativos son neoplasias, o sea que son proliferaciones clonales. Es una enfermedad maligna dentro de toda su supuesta benignidad. Es una enfermedad maligna que cursa un curso crónico, ¿verdad? Bueno, si vamos a hablar entonces de las neoplasias mieloproliferativas, hay también una forma de clasificarlas, ¿verdad? Teniendo en cuenta el cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Que es una mutación genética muy importante que se produce en la leucemia mieloide crónica. Entonces, las neoplasias mieloproliferativas, Filadelfia positiva es la leucemia mieloide crónica, y la que no tiene esa mutación genética, se le llama cromosoma Filadelfia, son todas las otras, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis primaria, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más después de esta mutación genética. Bueno, si nosotros vamos a investigar una poliglobulia, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, cuando nosotros miramos el hemograma, y si solamente tenemos aumentado los glóbulos rojos, pero los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos, y las plaquetas están normales, entonces hay mucha más probabilidad de que sea algo secundario, ¿sí? Ahora, si dos o las 3 series hematológicas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas están alteradas o están aumentadas, entonces ahí hay más posibilidad de que sea algo primariamente hematológico. Entonces acá hablamos de una investigación de poliglobulia aislada, ¿verdad? Una poliglobulia puede ser una enfermedad hematológica, puede ser, ¿sí? Pero primero tenemos que descartar las causas secundarias. Hay un estudio que acá no se hace, que se llama estudio de la masa eritrocitaria, ¿sí? Si nosotros tenemos una poliglobulia, por ejemplo, una hemoglobina de 20, como en el caso de este paciente, y su masa eritrocitaria está normal, entonces ahí más vamos para la posibilidad de que sea una falsa eritrocitosis, ¿verdad? Un aumento de glóbulos rojos, pero falso. ¿Por qué? Porque la masa en sí está normal, ¿sí? La masa de glóbulos rojos. Pero si la masa de glóbulos rojos está alta, entonces ahí es verdaderamente una poliglobulia y ahí vamos a invertir en estudiar más profundamente, ¿sí? Ese primer estudio es el que va a hacer el screening de si vale la pena o no investigar. Ahora, estas falsas eritrocitosis o aumento de glóbulos rojos se puede deber, por ejemplo, a una disminución del volumen de plasma, ¿verdad? Por ejemplo, por uso de diuréticos o por diarrea, ¿verdad? Una deshidratación o simplemente por una enfermedad que se llama síndrome de Gais-Pok, que también se comporta como una disminución prácticamente del líquido, hace que uno tenga la sangre más concentrada, ¿no? Y este síndrome de Gais-Pok es muy frecuente en personas con
mucho estrés, ¿verdad? Entonces eso hace que disminuya un poquito la volemia, el volumen de plasma. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos acá este estudio de masa eritrocitaria, entonces vamos a pasar al otro estudio que nosotros sí podemos hacer. Tenemos entonces una poliglobulia. Lo que nosotros le vamos a poder pedir es un estudio de eritropoyetina. ¿Se recuerdan la relación directa que tiene la eritropoyetina con los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, la eritropoyetina es el estimulante de la producción de glóbulos rojos, la secretada por los riñones. Si nosotros tenemos una eritropoyetina baja, quiere decir que esa poliglobulia no está haciendo una sobreestimulación, ¿sí? Sino que está produciéndose de forma independiente, no necesitó tener una estimulación para crecer. Entonces ahí pensamos que realmente es algo específico de la médula, o sea, está creciendo de por sí, sin ningún estímulo, ¿sí? Y tenemos que pensar en una policitemia vera. Si está normal, también podemos pensar en causas hematológicas primarias. Pero si la eritropoyetina está alta, entonces ahí pensamos que ese aumento de glóbulos rojos es secundaria. ¿Por qué? Porque está teniendo una sobreestimulación. Por eso nomás está aumentando en cantidad la hemoglobina, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que hay una deficiencia de oxígeno, porque el mayor estímulo para producción de eritropoyetina es la hipoxia, ¿verdad? Y ahí, ¿qué puede ser? Vamos a ver cómo está la saturación de oxígeno. Si esa saturación de oxígeno es menor a 92%, entonces puede ser una enfermedad tanto pulmonar o cardiológica, ¿sí? Y si esa saturación está buena, entonces podemos pensar que es un fumador, ¿verdad? Y ahí hacemos unos estudios de afinidad del oxígeno, ¿sí? Estudios de coximetría se le llama. Ahora, si todo eso está normal, si el paciente no es fumador y su saturación está mayor a 92, el paciente tiene una afinidad normal, entonces ahí, ¿qué podemos ver? Podemos pensar de que hay una neoplasia, como tumores renales, por ejemplo, que están hiperproduciendo eritropoyetina. Y esa hiperproducción de eritropoyetina está estimulando otra vez a la médula ósea a la producción. Entonces ahí ya tenemos que buscar tumores. Otra cosa que no está acá anotado, por ejemplo, es un paciente que sufre de apnea obstructiva del sueño y que es muy frecuente, ¿sí? Entonces eso entra dentro de lo que va a tener eritropoyetina alta, ¿sí? Pero probablemente va a estar con una saturación de oxígeno normal. ¿Por qué? Porque él hace hipoxia nocturna, ¿verdad? Ese paciente hace periodos de hipopnea y apnea durante el sueño. Entonces va a estar probablemente durante el día, cuando está despierto, va a estar con una saturación de oxígeno normal. Y ahí en ese caso el diagnóstico, primero que es clínico, porque tenemos que hacer un interrogatorio dirigido, preguntarle, usted ronca mucho. Bueno, generalmente el paciente no va a saber, ¿verdad? Pero si está, por ejemplo, su pareja o algún familiar, tenemos que preguntarle al familiar si el paciente ronca mucho y si tiene durante ese ronquido, que generalmente va a ser significativo, va a ser esos ronquidos que le molestan al otro, ¿verdad? Si durante ese ronquido tiene periodos en que como parece que para de respirar, ¿verdad? Entonces esa es la apnea o hipopnea del sueño, ¿verdad? Y eso ya es significativo como para pedirle una polisomnografía y hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, que es causa de poliglobulia. Ahora, si nosotros tenemos una sospecha, la eritropoyetina está baja o está normal, entonces ahí vamos a sospechar de una policitemia vera, ¿sí? Aumento de masa eritrocitaria y están vinculados con enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son sus síntomas? Cefalea, debilidad, porque es una enfermedad oncológica, también pérdida de peso, fatiga. Y también tiene un prurito característico, ¿sí? Es un prurito que generalmente no tiene ningún examen
aumentando los eosinófilos. Generalmente hay una sudoración exagerada, puede haber trastornos visuales y lo que más se quejan los pacientes son de los mareos. Y es por la hiperviscosidad. Principalmente el mareo es producido por ese espesamiento de la sangre, ¿sí? Entonces mareo y cefalea es lo que más se quejan los pacientes. Y luego tenemos el extremo, ¿verdad? Que es el caso de nuestro paciente en el que se produce, por ejemplo, un ACV. Eso ya cuando la sangre está muy espesa, ¿verdad? Entonces se empiezan a producir trombos y es una complicación de la policitemia vera que generalmente no queremos que pase, ¿sí? Las trombosis. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de una policitemia vera? Entonces tenemos los criterios, estos son los criterios más nuevos, ¿verdad? Criterios mayores, una hemoglobina de más de 16,5 en el hombre, o una hemoglobina más de 16 en la mujer, o un hematocrito de más de 49 en el hombre, o más de 45 en la mujer. Esos son datos que ustedes tienen que tener en cuenta para iniciar una investigación, ¿sí? Con incremento de la masa eritrocitaria, que es el estudio que les dije que no se hace, luego una biopsia de médula ósea. Acá vamos a decir que nosotros ya hicimos nuestra eritropoyetina y que la eritropoyetina estaba baja, ¿verdad? Como es un criterio menor, ¿sí? La biopsia de médula ósea prácticamente es lo que nos va a cerrar el diagnóstico, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una eritropoyetina baja, podemos tener la hemoglobina alta, pero lo que nos va a cerrar justamente el diagnóstico es la presencia, ¿verdad? De la hipercelularidad en la médula ósea. Y generalmente es de las tres series, ¿verdad? Tanto la serie de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de la serie megacariocítica es la que va a estar aumentada y se van a ver los cambios morfológicos porque van a estar muy prominentes todas las células, ¿sí? Y cambios de pleomórficos, ¿verdad? Cambios pleomórficos. También se pueden estudiar unas mutaciones genéticas que son las relacionadas, acá por ejemplo, como la presencia de la mutación del gen que se le llama JAK2, que ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué criterios tienen que tener? O tres criterios mayores, o por lo menos dos criterios mayores y un criterio menor. Acá. Bueno. Nosotros podemos clasificar el riesgo según las condiciones del paciente. Puede tener, es un riesgo bajo si el paciente tiene menos de 60 años y nunca tuvo historia de trombosis, y si tiene plaquetas de menos de 1 millón y no tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? No tiene factores de riesgo. Y en un riesgo alto si el paciente tiene más de 60 años o ya tiene historia de trombosis. Entonces, este paciente, por ejemplo, cumple los criterios para una policitemia vera de riesgo alto. Este paciente era una policitemia vera. Bueno, entonces acá les quería explicar un poquitito lo que es la mutación del gen JAK2. Bueno, nosotros tenemos la hematopoiesis, que es estimulada, en este caso, la formación de glóbulos rojos. Ustedes ven ahí como la eritropoyetina es como un enlace que une, ¿verdad?, esas proteínas de membrana, ¿verdad? Entonces, este es como una señal, es un enlace, se unen y eso hace que respondan y se inicien las señales de proliferación celular, ¿verdad? Y ahí abajo están las vías del STAMP, del P13, del RAS-MAP. Entonces, esas son vías o señales de proliferación celular que en este caso se ve que realmente necesitan de la eritropoyetina para que se activen esas señales, ¿verdad? Cuando existe una mutación del gen del JAK2, no hace falta que esté la eritropoyetina, sino que ellos de por sí se juntan, estas proteínas de membrana se juntan, entonces eso nomás ya activa esas vías de señalización de proliferación celular, independientes entonces de la presencia o no de eritropoyetina. Eso se produce por la mutación del gen JAK2. Bueno,
Entonces acá tenemos las complicaciones o los síntomas principales que se van a dar en la policitemia vera y cómo se tratan, ¿verdad? Uno de los tratamientos de la policitemia vera es la flebotomía, o sea que la sangría terapéutica, ¿sí? Principalmente cuando hay muchos síntomas de hiperviscosidad, o sea, síntomas de la eritrocitosis en sí, esos mareos, esos dolor de cabeza, una sensación de plétora facial, entonces eso se alivia mucho con la sangría terapéutica. Y ojo que no es donación de sangre, ¿verdad? Entonces es muy común y veo diariamente gente que viene a donar sangre o que quiere donar sangre por el hecho de tener una hemoglobina muy alta, ¿verdad? Y eso no debe ser así, porque generalmente el concentrado de glóbulos rojos ya tiene un hematocrito aumentado porque justamente es concentrado. Ahora, si nosotros sacamos sangre de una persona que ya tiene un hematocrito alto y al hacer el concentrado de glóbulos rojos, eso puede ser demasiado alto, que puede coagular o puede hacerle mal a la persona que va a recibir. Entonces, realmente es una sangría, se saca la sangre, pero no se utiliza para donación, ¿sí? No se utiliza para transfusión de sangre. Bueno, los otros síntomas, como el prurito, por ejemplo, se puede tratar con antihistamínicos, aunque no siempre mejora, sino que ya con el tratamiento de la enfermedad en sí, que generalmente es el citorreductor que se le llama hidroxiurea, ¿sí? También hoy existen otras medicaciones que se llama, principalmente el que se llama rusulotinib y el interferón, que son medicaciones ya biológicas que actúan sobre esa mutación genética directamente y mejoran mucho también los síntomas. Una cosa que no se tienen que olvidar en estos pacientes es que tienen que tener antiagregación plaquetaria, ¿sí? Principalmente aquellos que ya tuvieron eventos isquémicos, ¿sí? Principalmente menores. Ahora, si ya tuvieron eventos arteriales, esos pacientes ya se van a anticoagular, ¿sí? Que ya son de más riesgo y necesitan tener una anticoagulación en sí. Bueno, entonces vamos a pasar a otra enfermedad mieloproliferativa que es la trombocitosis esencial. En la trombocitosis esencial también proliferan las células hematológicas de las tres series, pero predomina la proliferación de la serie media con 15 de hemoglobina o incluso puede estar normal, hemoglobina de 12, de 13, glóbulos blancos cerca del valor normal o un poquitito más alto, ¿verdad? De 10.000, 11.000, 12.000, pero plaquetas muy altas, ¿verdad? Y tiene que pasar, obviamente, el valor de normalidad de 450.000, pero la mayoría de las veces van a ver de más de 800.000, inclusive 1.000.000 de plaquetas, ¿sí? Y son casos en donde, ¿qué es lo que más ocurre? Si hay tantas plaquetas, entonces van a empezar a agregarse, ¿verdad? Se agregan de por sí solas, porque están ahí tantas, que entonces empieza una agregación espontánea. Y oclusión, y esas oclusiones arteriales o venosas, ¿verdad? Pueden ser tanto en la microvasculatura como en la macrovasculatura. ¿Y cuál es la manifestación más común? Bueno, y son las microtrombosis distales, ¿verdad? En la circulación distal, principalmente en los dedos y más frecuentemente en los dedos de los pies. Entonces, ¿qué síntomas van a
En la clínica, doctora, de la trombocitemia esencial, en la parte del dolor de los dedos, creo. Ah, bueno, entonces no fue tanto lo que hablé sola. Bueno. Después, entonces, como le estaba diciendo, acá tienen una imagen de cómo se ve, ¿verdad? Estas, que voy a poner en... Ahí. Bueno, ven ahí cómo se puede ver esa lividez prácticamente ya de la punta de los dedos, ¿verdad? Ya inclusive pueden formarse necrosis, úlceras en esa zona. Esas trombosis pueden ser también en grandes vasos, arteriales, coronarias, arteriales periféricas, perdón, produciendo una oclusión arterial periférica misma. También pueden ser venosas, ¿sí? Y también en el embarazo, ¿verdad? Puede producir trombosis de vasos placentarios. También, así como puede haber agregados plaquetarios que producen trombosis, se puede producir un sangrado. Entonces, en vez de producir trombosis, que sea sangrado su manifestación. Generalmente ocurre cuando hay una trombocitosis muy marcada, más de 1 millón. Entonces, ya no funcionan adecuadamente esos enlaces, principalmente el de von Willebrand, y empiece, por más que se forman así coagulitos, esos no son funcionales y se rompen fácilmente. Entonces se producen los sangrados y es más frecuente los sangrados de hemostasia primaria, entonces de zonas de mucosas, de piel y mucosas, principalmente epistasis. En los pacientes, por ejemplo, hipertensos es muy frecuente, entonces que se produzcan, donde más hay probabilidad de que sangre, por alguna lesión o por alguna zona que más friable, entonces ahí es donde puede sangrar. Los criterios de trombocitosis esencial, primero, claro, tener plaquetas de más de 450.000. Que no haya otra causa de plaquetosis, eso también descartar entonces otras causas. ¿Cuáles son las otras causas de plaquetosis o de aumento de plaquetas? Generalmente infecciosas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven un paciente que ingresa con un proceso infeccioso, un diabético, por ejemplo, que ingresa con un pie diabético sobreinfectado, tiene 500, 600.000 plaquetas. Entonces, eso es muy probable que sea relacionado a ese proceso infeccioso. Entonces, como no hay una urgencia, entonces, primero tratar la infección y ver si es que ese paciente no mejora de la plaquetosis a pesar de haberse curado de su proceso infeccioso, él continúa con sus plaquetas altas, entonces ahí sí podemos pensar de que eso sea algo primariamente hematológico. La misma cosa, las anemias ferropénicas producen mucho aumento de plaquetas también, ¿sí? Entonces, los criterios mayores, entonces las plaquetas más de 450.000 y tener en la médula ósea un aumento de megacariocitos, ¿verdad? Un aumento en cantidad y un aumento en tamaño y unas alteraciones pleomórficas, ¿verdad? Como un aumento de los lóbulos, ¿verdad? Que no reúna criterios para otras enfermedades mieloproliferativas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cuando describamos todos los otros. Y también puede tener la presencia de la mutación genética. Y acá no es solamente ya el JAK2, sino que otras mutaciones genéticas como el de la calreticulina y la mieloperoxidasa, que son unas mutaciones también asociadas. Pero la más frecuente es la mutación de JAK2 también, ¿sí? Criterio menor, entonces que no haya, como les dije, otras causas de trombocitosis reactiva. Bueno, este cuadro es un poquito complejo, ¿verdad? No les voy a pedir que sepan tampoco en el examen, ¿verdad? Todo paciente con una trombocitosis y que de repente ya tenga riesgos cardiovasculares, es importante que tome aspirina, ¿sí? Para evitar la formación de esos coágulos o microcoágulos. Ahora de repente si tenemos un paciente que no tiene ni un factor de riesgo, es muy joven y no tiene factores de riesgo cardiovasculares, a lo mejor podemos observarle nomás, ¿sí?
Pero si ya tiene factor de riesgo cardiovascular, o una persona de edad un poquito avanzada, de más de 60 años, entonces sí o sí tiene que llevar su aspirina. Entonces, primera medicación para la trombocitosis esencial es la aspirina. Y después ya se van evaluando. En el caso de la trombocitosis esencial, no es que se hace nomás también la sangría, ¿sí? Porque esto no ayuda mucho porque la producción de plaquetas es mucho más rápida que la de glóbulos rojos. Entonces, así mismo como en el día estás sacando, entonces para pocos días ya va a estar otra vez en cantidad muy alta las plaquetas. También la medicación de elección, cuando sí requiere de tratamiento mismo, es la hidroxiurea. La hidroxiurea es una medicación citorreductora. ¿Qué quiere decir eso? Que frena el proceso de replicación celular, ¿sí? Trabaja, o sea que actúa por el ADN. Hidroxiurea, entonces, es la medicación prácticamente para todas las enfermedades mieloproliferativas, ¿sí? Entonces, si se les pregunta de repente en el examen, no se van a equivocar si dicen aspirina, hidroxiurea, a no ser que sea una pregunta muy fina. Bueno, otra enfermedad es la mielofibrosis primaria, ¿sí? La mielofibrosis primaria es una enfermedad más rara que las otras dos, ¿sí? Generalmente los pacientes pueden pasar desapercibidos, porque pueden ser asintomáticos hasta el momento del diagnóstico inclusive, pero la mayoría se va a presentar como una anemia al diagnóstico y algunos van a tener una anemia más intensa. Tiene muchos de síntomas constitucionales también, principalmente la anorexia, y síntomas B. ¿A qué se le llama síntomas B? Son los síntomas que se producen por las enfermedades de neoplasias hematológicas. Se le llama la sudoración profusa, pérdida de peso y fiebre principalmente. También tiene la mielofibrosis, también tiene un prurito, ¿verdad? Por la histaminemia. Hipertensión portal, con ascitis, varices esofágicas también se pueden ver en la mielofibrosis primaria, ya por generalmente cuando el vaso está demasiado grande. Bueno, una de las características de la mielofibrosis primaria es que entre todas las enfermedades mieloproliferativas es la que más agranda el vaso. Casi todas tienen agrandamiento de vasos, pero la que más produce agrandamiento rápido y de más gran tamaño es la mielofibrosis primaria, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Genera mucha incomodidad, mucha dificultad para la alimentación, dolores. Esos dolores pueden estar relacionados con infartos esplénicos, ¿verdad? Por la falta de circulación adecuada, ¿verdad? Y también hay un secuestro esplénico, ¿sí? Un hiperesplenismo. Cuando el vaso es muy grande, recuérdense que el vaso es el sitio donde más acumula células sanguíneas, tanto para destruir, ¿verdad? Como por pasaje de células. Entonces, si el vaso está muy grande, lo mismo ocurre, por ejemplo, en los pacientes cirróticos. Cuando tienen una hipertensión portal y tienen un vaso grande, pueden sobrevenir citopenias, ¿sí? Entonces, recuérdense que en una investigación, por ejemplo, de citopenias, de una leucopenia o plaquetopenia, siempre entra investigación de vaso. Si el vaso está grande, descartar que sea una cirrosis, ¿verdad? Ahora, si no tiene hipertensión portal, entonces puede ser una causa primariamente hematológica. Es una triada que es muy frecuente en estos pacientes con mielofibrosis primaria, ¿verdad? Prácticamente es la base para el diagnóstico, es que tiene una esplenomegalia muy grande, tiene lo que se le llama síndrome leucoeritroblástico, donde hay hematíes en gotas de lágrima, ¿verdad? Que son hematíes así, en forma de gotita, y eso se puede ver en el frotis de sangre periférica misma, y son producidos por invasión medular, ¿verdad? Generalmente cuando ya la médula está invadida por la fibrosis, o sea que se queda un tejido donde ya no pueden habitar las células hematológicas, entonces ahí empiezan a salir a la periferia como sea. Y una de esas cosas que salen son las células
con anormalidades estructurales, que es la gota de lágrima, ¿sí? Se le llama dacriocitos. Hay un porcentaje de transformación leucémica, generalmente hasta en 20% de los pacientes. Ahí la otra base de la triada es la fibrosis medular, que da el nombre, ¿verdad? Entonces, en la médula ósea se va a ver. Acá solamente para mostrarles un frotis de sangre periférica donde se ve la presencia de los dacriocitos. Acá, por ejemplo, este es un dacriocito, acá se ve uno muy finito, ¿sí? Y este es un eritroblasto circulante, una célula, un glóbulo rojo, pero nucleado, que salió también apurado de la médula ósea, ¿sí? Porque no debería salir así. Acá, por ejemplo, tenemos también los criterios diagnósticos, que también son importantes. La verdad que la mielofibrosis primaria tiene unas etapas, ¿verdad? Generalmente primero produce muchas células y después se va quedando fibrótico, ¿sí? Entonces, al principio puede haber aumento de la celularidad con leucocitosis, anemia, pero con leucocitosis, ¿sí? Esplenomegalia, que casi todos tienen esplenomegalia, ¿sí? Y en la biopsia de médula ósea se van a ver algunas características como la fibrosis que no se ven en las otras mieloproliferaciones, y esa fibrosis va aumentando, ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo hasta hacerse en grado 2 o 3. ¿Verdad? Entonces, esos son los criterios diagnósticos relacionados, ¿sí? También tienen la mutación genética, pero en menor parte de los casos, ¿sí? Entonces, no es que sí o sí tenga que tener la mutación genética para completar el diagnóstico. El tratamiento de la mielofibrosis es un poquito más difícil, ¿verdad? Generalmente no responden mucho, y para decir que se habla de curación completa es el trasplante. De entre todas las enfermedades mieloproliferativas es la que tiene peor pronóstico, ¿sí? Porque va generando un ambiente tan hostil en la médula ósea que llega un momento que ya no se puede producir células y el soporte es transfusión todo el tiempo, ¿verdad? Cosa que no es bueno para el paciente. Entonces, los otros tienen un curso muy benigno, como le dije, principalmente la policitemia vera, que muchas veces se puede mantener durante 10, 20 años estable, ¿verdad?, con la medicación. Sin embargo, este tiene una progresión más rápida. También el tratamiento es con la hidroxiurea, ¿verdad? También se ve si hay otras causas, ¿verdad? También tiene que descartarse, por ejemplo, como es una anemia, en este caso, las mielofibrosis no cursan con aumento de la hemoglobina, sino que con anemia y muchas veces aumento de glóbulos blancos en sí. La mieloproliferación en este caso se refiere a las células, a la fibrosis, el aumento de la fibrosis medular. Entonces, hay otras medicaciones que son un poco más adecuadas para esta enfermedad, son más difíciles de conseguir, pero el trasplante es el único tratamiento curativo. También se utiliza esta medicación que les había mencionado hace rato, que se llama ruxolitinib, que es un inhibidor de la vía del JAK-STAT. Sí, como habíamos dicho hace rato, entonces cuando hay la mutación genética, esa unión, ese enlace en las proteínas de membrana celular, ¿verdad?, que es la que tiene que activar las señalizaciones de proliferación celular. Entonces, esos están alterados, entonces se unen de por sí sin necesitar de la eritropoyetina. Y lo que hace es inhibir otra vez esa unión, por más de que hay mutación genética que predispone a esa unión, va a inhibir otra vez que se activen de forma espontánea, ¿sí? Reduce, con eso se consigue mucho, se consigue, por ejemplo, que se reduzca el tamaño del vaso y toda esa sintomatología que acarrea, y mejora la supervivencia también. Entonces, esta es una de las medicaciones más promisoras, ¿verdad?, en todas las enfermedades mieloproliferativas,
Pero como las otras, por ejemplo, pueden cursar bien solamente con una medicación que es de mucho más bajo costo, que es la hidroxiurea, entonces este ruxolitinib solamente se reserva para los pacientes, primero mielofibrosis primaria, ¿verdad? Que es de curso más rápido, y para aquellos, por ejemplo, con una policitemia vera que no responde al tratamiento inicial. Bueno, y por último, vamos a hablar un poquito de la otra enfermedad mieloproliferativa, que es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Entonces acá hablamos de una leucemia en sí, que siempre es la palabra que asusta, pero que lleva un curso mucho más crónico, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones de la leucemia mieloide crónica? Y acá tenemos una proliferación principalmente de las células de los leucocitos, ¿sí? Entonces pueden haber glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas normales, aunque a veces también están elevados, pero lo que prolifera más son los glóbulos blancos, que produce dolor óseo, fatiga, aumento de glóbulos blancos, pérdida de apetito, sudoración excesiva, se agranda el vaso, ¿verdad? Como todas las otras mieloproliferaciones, y produce también pérdida de peso. Estas son las manifestaciones inespecíficas, ¿verdad? La leucemia mieloide crónica se caracteriza por presentar fases, esas son fases evolutivas de la enfermedad, donde en la fase crónica el paciente empieza así, ¿verdad? Tiene pocos blastos. ¿Qué son los blastos? ¿Verdad? Los blastos son las células inmaduras malignas, ¿verdad? Células que tienen una alteración clonal, ¿verdad? Y que generalmente tiene que haber poca cantidad, ¿verdad? Son las fases iniciales de las series hematológicas, ¿sí? Entonces, blastos tiene poco, menos de 10%, menos de 20% de basófilos. Entonces, cuando le vamos a clasificar a nuestro paciente, sí o sí tenemos que tener en cuenta cuánto tiene de blastos, cuánto tiene de basófilos, cómo está el vaso, y si tiene o no trombocitosis, ¿sí? En la fase acelerada tiene mayor cantidad de blastos, hasta 19%, tiene basófilos también en gran cantidad, generalmente tiene también ya o trombocitopenia o trombocitosis, ¿verdad? Y tiene esplenomegalia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que ese paciente está en una fase más avanzada, ¿verdad? Esta es la fase un poquito más complicada. Y después tenemos ya una transformación. El paciente que no se trata de una leucemia mieloide crónica, sí o sí va a llegar a ser en algún momento una leucemia aguda, o sea que va a subir tanto su cantidad de blastos que va a llegar a ser una leucemia aguda. Y a eso se le llama crisis blástica, ¿sí? Es cuando tiene más de 20% de blastos y tiene proliferación extramedular. Entonces empieza a agrandarse el vaso en más tamaño todavía. Generalmente también el hígado inclusive puede agrandarse, y todos esos tejidos están produciendo médula ósea, ¿verdad? Ustedes saben que los niños practican todos los tejidos óseos y el vaso y el hígado son hematopoyéticos, ¿verdad? Producen médula ósea, ¿verdad? Pero en los adultos ya va quedando solamente en algunas zonas, ¿verdad? Y esos son los tejidos óseos principalmente, ¿sí? La médula ósea. Entonces empieza a haber otra proliferación extramedular. ¿Cuál es el promotor de esta enfermedad? Una mutación genética. Esa mutación genética es tan bien estudiada que se le puso un nombre al cromosoma que se forma, se le llama cromosoma Filadelfia. ¿Y cuál es el cromosoma Filadelfia? Es el que se forma en la translocación genética entre el cromosoma 9, el brazo largo del cromosoma 9, y también el brazo largo del cromosoma 22, ¿sí? Cuando se va el brazo largo del cromosoma 9 al cromosoma 22, entonces se genera un oncogen, ¿verdad? Un gen promotor oncológico, ¿verdad? Ustedes saben que normalmente nuestro cuerpo sufre mutaciones genéticas todos los días, pero nuestro cuerpo es capaz de eliminar otra vez esas mutaciones o esas células que tienen mutaciones genéticas como para proteger
nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, esos son los genes supresores del tumor, ¿verdad? Nosotros tenemos normalmente una protección que son los genes supresores del tumor. Cuando esos genes supresores del tumor están muy disminuidos, entonces formaciones genéticas, o sea que mutaciones genéticas nuevas, a veces no pueden ser eliminadas, ¿verdad? Si están disminuidos esos genes, esos genes supresores, ¿verdad? Y también hay genes que se forman que son ya promotores de malignidad, ¿verdad? Y a eso se les llama oncogenes, ¿sí? Porque no todas las mutaciones genéticas generan malignidad, ¿sí? Solamente los que son oncogenes. El BCR-ABL, entonces, es una mutación que genera, ¿verdad? Una nueva proteína, por decirlo, ¿sí? Que se le llama BCR-ABL, ¿verdad? Entonces, eso genera una tirosinquinasa y que es promotor de proliferación celular. Entonces, ahí se genera mucha proliferación celular sin que tengan el menor estímulo, ¿verdad? Entonces, solamente por esa mutación genética se empieza a hiperproducir porque hay aumento de tirosinquinasa. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica curativo es el trasplante halogénico, ¿sí? Hoy en día ya hay algunas medicaciones un poquito más promisoras, ¿verdad? Como por ejemplo los inhibidores de la proteína quinasa, justamente que es esa célula, esa proteína promotora de proliferación celular, ¿verdad? Y hay muchísimas, por ejemplo que yo les puse acá, el imatinib es solamente el primero de la familia, ¿verdad? Pero hoy en día ya hay así toda una familia de inhibidores de tirosinquinasa que se pueden utilizar, ¿verdad? Acá dice luego, ¿verdad? Los inhibidores más potentes tienen otros nombres, nilotinib, dasatinib, ¿verdad? Pero son todos que actúan sobre la inhibición de esa promoción celular, ¿verdad? Y después está el interferón también, que es cuando no hay tolerancia al imatinib. Lo bueno de esto es, por ejemplo, que la respuesta al imatinib es tan buena y es una medicación vía oral, ¿verdad? Entonces es un tratamiento oncológico, ¿verdad? Esto se le llama biológicos, medicaciones biológicas, pero que están tomando desde la comodidad de su casa, o sea que son medicaciones muy nobles, ¿verdad? Solo que no se puede decir que se toma por un tiempo y después se cura, ¿verdad? Sino que se toma de forma indefinida, ¿sí? Si queremos que se cure completamente, entonces solamente el trasplante. Pero el trasplante se deja, como hay tan buena respuesta también, ¿verdad? Así como el ruxolitinib, hay tan buena respuesta al imatinib, entonces, ¿para qué le voy a hacer un tratamiento tan agresivo a mi paciente solamente con el objetivo de curarle si es que está yendo tan bien con esta medicación? Siendo que el trasplante es un tratamiento muy agresivo y que tiene también sus riesgos, ¿verdad? Entonces, todo eso se pesa a la hora de decidir un tratamiento. Bueno, entonces eso era lo que le quería mostrar sobre este tema. Yo creo que los otros temas podemos hablar nomás la próxima clase, ¿verdad? Y no sé si, porque son temas muy largos, ¿verdad? Principalmente la parte de hemostasia. No sé si hacemos nomás en la próxima clase, el jueves que vamos a tener la presencial, yo quería hablarles de lo que es la parte de hemostasia. Y si da todavía la próxima semana, entonces completamos. No sé qué les parece. Yo creo que sí, doctora. Súper. ¿Tienen todavía tiempo? Te voy a confirmar un poco cuándo empezamos reumato. Bueno. Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí? El jueves sí o sí damos por lo menos una y si es necesario damos más de una clase, ¿sí? Para poder terminar. Súper, doctora. Súper, súper. Bueno, estamos entonces, chicos. Vamos a estar viéndonos el jueves. Les voy a esperar. Gracias, doctora. Buen descanso. Gracias, a ustedes también. Chao, chao. Chao, doctora. Nos vemos.